Buenas, me llamo Jorge Enrique Maldonado Silva, estudiante de octavo trimestre de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, UBA, Estado Táchira, Venezuela. Vamos a hablar sobre contrato mercantil, pero para entender sobre este tema es importante conocer sobre obligaciones y definimos las obligaciones como el vínculo jurídico donde una persona, el deudor, queda sujeta a otra persona, el acreedor, a realizar una prestación positiva o negativa, respondiendo con su patrimonio del cumplimiento de dicha prestación. Ahora bien, existen varios tipos de obligación: obligación de dar, obligación de hacer, obligación de no hacer. Según el fin perseguido por la prestación, la obligación del resultado y obligación de medio. Según el carácter coactivo de la obligación, obligación jurídica y obligación natural. Según estén o no sometidas a modalidades, a obligación puras y simples, obligaciones a tiempo, a término y condicional. Por otra parte, definimos contrato como una convención entre dos o más personas para construir, reglar, transmitir, modificar entre ellos un vínculo jurídico. Cuando hablamos de vicios de consentimiento, decimos que surgen del nacimiento del contrato y que pueden ser la causa de nulidad de un contrato. Son tres los vicios de consentimiento y son el error, el dolo, la violencia. Se puede definir como errores espontáneos, error, provocados, el dolo, y el hecho de aplicar la violencia física o psicológica para celebrar el contrato. En los contratos, a su vez, existen elementos para la validez del contrato. La ausencia de ellos producen invalidez del contrato. Estos elementos son la capacidad, consentimiento, objeto, lícito. Entonces, ya habiendo aclarado sobre obligaciones y contratos, podemos definir el contrato mercantil como un acuerdo que tiene carácter comercial, el cual es celebrado entre dos o más personas, el cual se deriva uno o más derechos u obligaciones. Para que un contrato sea calificado mercantil, debe versar sobre actos de comercio. El acto de comercio es todo aquel acto regulado por el Código de Comercio. Existen varios tipos de contrato mercantil. Entre ellos mencionaremos contrato de transporte, contrato de suministro, contrato de cuentas corrientes. Contrato de transporte: una de las partes se obliga con la otra a cambio de un precio a conducir un lugar a otro por determinado medio y en plazo fijado. Ejemplo, las empresas motorizadas a domicilio. Contrato de suministro: acuerdo establecido entre el patrono y un trabajador de suministrarle la calidad de la obra o trabajo. Ejemplo, un constructor y los trabajadores. Contrato de cuenta corriente: negocio entre dos partes donde una remite a otra. Al remitente de negocio entre las partes. El remitente gana y realiza cobranza en fecha determinada, ya sea monto total o por cuota. Las cuentas corrientes, a su vez, pueden ser a descubierto, donde el banco hace adelantos de dinero. Ejemplo, fideicomiso. Con previsión: cuando el cliente tiene dinero de su propio fondo. Ejemplo, depósitos bancarios. Pero existen otros tipos de contratos mercantiles, como los contratos de seguro. Estos tienen fines específicos, como prevenir y disminuir acontecimientos fortuitos que lesionan los bienes o ciertos derechos de los seres humanos. Agencia comercial: al comerciante asume en forma independiente y de manera estable el encargo de mover o explotar negocios en determinada rama o zona del país y se le denomina agente.
Agente comerciante que debe cumplir las reglas del comercio. Corretaje es otro de los tipos de contrato mercantil. El corretaje, cuando una de las partes, corredor, se compromete a indicar otra comitente las oportunidades de celebrar un negocio jurídico. La franquicia, contrato el cual el franquiciador permite al franquiciado hacer el mercadeo de un producto o servicio bajo su nombre. Las características más relevantes del contrato mercantil es que se trata de un acto de comercio objetivo o subjetivo. También los contratos mercantiles a su vez se clasifican en unilaterales, acuerdo a voluntad, y bilaterales, acuerdo a voluntades de nacimiento a derecho u obligaciones. Es oneroso y gratuito. Los onerosos también se subdividen en conmutativos y aleatorios. En el artículo 109 del Código de Comercio, un contrato es mercantil para una sola de las partes. Todos los contratantes quedan en cuanto a él sometidos a la ley y jurisdicción mercantiles, excepto a las disposiciones comerciantes y a la cualidad de comerciante, y salvo disposición contraria a la ley. En materia mercantil, para que los contratos puedan perfeccionarse y surtir plenos efectos, es necesario la oferta a la aceptación y la aceptación. La oferta es la proporción que hace el comerciante a quien tiene interés en el negocio sobre las condiciones del objeto y el precio. La aceptación es la manifestación de voluntades del destinatario de estar de acuerdo pleno con el contenido de la oferta. El contrato se forma tan pronto como el autor de la oferta tiene conocimiento de la aceptación de la otra parte. La fecha de los contratos mercantiles deben expresarse en lugar, día, mes y año. El perfeccionamiento de los contratos se realiza cuando están presente la oferta y la aceptación. Se cumple en el lugar de su celebración, a menos que se indique domicilio especial, cuando las partes residen en plazas distintas. El contrato se perfecciona en el lugar de la oferta primitiva y en la fecha de la recepción de la aceptación en la oferta. Todos los contratos concernientes a la ejecución de los contratos mercantiles celebrados en el país extranjero y cumplidos en Venezuela serán regidos por la ley venezolana, a menos que las partes hubieran acordado otra cosa. Compra y venta es un contrato que tiene su origen en la permuta. Es un contrato bilateral y conceptual por medio de la cual una persona denominada vendedor transfiere a otra persona denominada comprador la propiedad de la cosa por un precio determinado. La venta mercantil es un acto de comercio tipificado en los numerales 1, 2, 3 y 18 del artículo 2 del Código de Comercio como acto de comercio objetivo. La venta mercantil tiene por objeto adquirir la propiedad, no para uso o consumo del adquiriente. Porque aunque sea comerciante, no sería mercantil, sino la reventa, permuta, arrendamiento y especulación comercial. Eso es todo lo que hablamos de contrato mercantil por el día de hoy, y ojalá esto les haya servido o sirva para investigaciones de personas que estén interesadas en buscar sobre este tema referido en la rama del derecho, que es muy importante.
del derecho mercantil. Muchas gracias.